Alumnas y alumnos del profesor EDC, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es el cierre de los videos de tips para comprar una navaja o cuchillo. Y bueno, me he centrado más en navajas, que es lo más común, lo más viable de cargar. Me encantan los cuchillos. Empecé más bien con cuchillos. Bueno, de hecho, empecé más bien en esto de los filos con hachas y luego con machetes. Y ya después pasé a los cuchillos y por último pasé a las navajas. Pero a final de cuentas todo es muy similar. Tiene sus puntos de coincidencia y claro, habrá sus puntos de diferencia, pero a final de cuentas estamos hablando de filos y dado que el mundo de las navajas es mucho más versátil todavía, pues se abarca más y logramos comprender mejor los otros filos desde mi punto de vista y habiendo transcurrido pues ese proceso en mí en particular, que fue desde el hacha al machete, a la sierra, eh, al cuchillo y a la navaja. Entonces, quiero platicar de varios puntos en este cierre de serie. Uno, lo que son, y bueno, aquí tengo varios ejemplos de navajas, de las que voy a tocar algunos puntos de cada una. Por ejemplo, las garantías. ¿Son importantes? Por supuesto que son importantes. Desde la garantía de Amazon, por ejemplo, Amazon México, donde se pueda regresar sin problemas un artículo que venga dañado, que no venga del todo que nos satisfaga, vamos. Entonces, a final de cuentas, pues es una empresa norteamericana y cumple con las normas de calidad norteamericanas. Entonces, pues hay que hacer un uso adecuado, específico, adecuado, honorable, honesto con respecto a esto, con respecto a las garantías. Y hay, eh, hay cuestiones donde, como esta navaja, por ejemplo, que me encantó y me encanta, me sigue gustando. Eh, Cambié 3 veces y ya la cuarta no la quise, digo, la última vez ya no la quise cambiar porque como que me la solí que ya no iban a retirar esta de Amazon por los varios defectos con los que venían y así fue, ya no la haya uno en Amazon y bueno, he tenido que trabajarle al liner lock, he tenido que eh, lijar el orificio de apertura, porque como mencioné en algún momento cortaba, literal cortaba, no estoy exagerando, a la hora de abrir me cortó el pulgar. Entonces, por otra parte, venía muy dura y tenía un clip que no sé ni siquiera de qué material era, porque a la hora, no, bueno, ni recuerdo cómo fue, estaba probando la tensión y ¡zas! Se quebró como si fuera de algún plástico, algo raro, alguna mezcla de semimetales o no sé, pero se quebró y bueno, me llevó a buscar, a hacer pruebas con otros clips. Y aquí está con un clip de Emerson, de las navajas Emerson, que le quedó a la perfección. Y entonces esta navaja ya es otra después del mantenimiento que le he dado y de ese clip. Y bueno, me arriesgué, me la quedé y es una de mis consentidas. Una navaja sumamente sólida,
que todavía necesito meterle una muy buena tunda al acero para probar el tratamiento térmico de este acero, que ahí pues me tiemblan las patitas porque si el clip venía mal, si tantas cosas estaban mal, pues ¿qué puede esperar uno de algo tan complejo como el tratamiento térmico? Sin embargo, pues bueno, ya es mucho más cómoda la navaja. La dureza del liner lock está mejorada y, y bueno, a final de cuentas ya es una mejor navaja de como la recibí. Pero la cambié 3 veces. Y no hubo problema con Amazon. Ahí es en donde tenemos que poner a prueba precisamente esas garantías. Si se compra por ejemplo, las Spyderco son medio delicaditos con sus navajas. No les gusta que las abran, no les gusta que se les dé mantenimiento. Entonces, recientemente por la presión también de YouTube han empezado a cambiar sus políticas, pero pues hay que tener en cuenta esa situación. Otra navaja que hay que tener cuidado, y no me traje, pero de la marca Benchmade, ¿no? Hay políticas de las empresas donde sí van a responder, pero si los ajustes que le tratamos de hacer son fuera de lo que ellos consideren normal, no va a entrar dentro de lo que es la garantía. Entonces, lo que quiere decir que nos van a cobrar por cualquier arreglo que se le tenga que hacer a la navaja. Y eso es a discreción de ellos, ¿ok? Por otra parte, hay garantías en las que, como dicen en Estados Unidos también, las mandan al spa, ¿no? Entonces, una buena garantía son las Emerson, que por una módica cantidad les hacen lo que se le tenga que hacer. Entonces, desde cambiar la hoja a cambiar el liner lock, la estructura que es de titanio, a lo que sea, le van a hacer. Para mi gusto, una muy buena garantía. Y quiero pues cerrar con bueno, otro punto. Cold Steel, que tenía muy buena garantía y fue de las primeras cosas que modificaron al vender la empresa. Entonces ahí ya podemos ver que las cosas no van a funcionar de manera igual, de igual manera, perdón. Así es que pues hay que ver cómo van a funcionar las nuevas garantías. Y una de las mejores garantías que hay en el mercado pues es la de Chris Reeve, donde podemos mandar nuestra navaja y le vuelven a hacer el acabado, porque esta precisamente pues va a ir generando sus caminitos, sus marcas, sus snail trails, y se va a ir acabando el filo, se va a ir desgastando el color y lo vuelven a hacer todo y vuelven a ajustar cualquier cosa que sea necesaria. Es una de las mejores garantías que hay en el mercado, vuelvo a repetir, y simplemente por ese hecho que ajustarían cualquier cosa que se necesite ajustar. Esta navaja nos puede durar toda la vida. Podríamos decir lo mismo de varias de las de aquí, pero en particular esta, y por la garantía que tiene, la duración que vamos a tener con esta navaja pues es mucho mayor. Claro, tenemos una desventaja en México, la tenemos que mandar a Estados Unidos, pero una navaja ya de este precio pues vale la pena, ¿no? Entonces, a diferencia de una rata, ¿verdad?
que pues lo más conveniente es aprender con estas, a darles mantenimiento a las navajas, y en dado caso que llegase a ya no funcionar, pues desde 600 pesos hasta 1600 pesos que se andan consiguiendo dependiendo del acero y los colores, pues no es tan caro el precio para pagar por una nueva, en vez de enviarla a Estados Unidos y tratar de ver la garantía y ver cómo, si nos cobran algún extra, etcétera. Eso es en cuanto a garantías. Ahora pasemos a la duración. Pues la duración de la navaja va a depender mucho de los materiales con los que estén hechos. Sabemos que las Bock, ¿verdad? Sumamente sólidas navajas, pues son de las típicas de los abuelos que pasan de generación en generación, y son una chulada de navajas. Entonces, y han ido modificando cosas, por eso también es importante leer los documentos. Tenían buena garantía. En general, las garantías norteamericanas son buenas. Tendrán sus detalles y sus limitantes. Hay que leer, hay que informarse, pero a veces ni siquiera preguntan por cómo le pasó o qué pasó, y simplemente responden con algo nuevo. O sea, nos dan una navaja nueva o una multiherramienta nueva, o le hacen la modificación que se le tenga que hacer, o incluso un cuchillo nuevo. A mí me pasó con un muela, tipo como cola de rata, si mal no recuerdo, y se aflojó del mango y me mandaron uno nuevo. Entonces, en duración, pues viendo la serie, viendo los materiales, no es lo mismo un acero al alto carbono, no va a durar lo mismo, ¿verdad?, que un superacero. Y aquí tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos el LC 200N, o tenemos el típico S30B, el 20CB, ¿verdad?, que estos aceros van a tender a durar más. Entonces, desde la pátina que se les va formando a los aceros al alto carbono, y que bueno, eso ya es cuestión de cada quien. A mí me gusta mucho, le da personalidad a mi navaja. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, o que yo tomo en cuenta, es la versatilidad de la navaja, del cuchillo, y tener en cuenta para qué se va a usar cuando lo compramos. No es lo mismo, aunque mucho se critique este mango, es un mango sumamente resistente. La construcción está muy bien hecha y es una buena navaja de EDC, y que incluso se le puede dar un uso pues bastante duro para lo que es. Sin embargo, pues esta navaja obviamente no va a tolerar, no va a aguantar el mismo abuso que esta Microtech SOCOM, ¿verdad?, que está diseñada, está pensada pues para otras cosas. Sus materiales son otros. Entonces, para mí es pues una navaja más versátil. Sí, es más tosca, es más grande, es más pesada, pero al mismo tiempo esta puede hacer las mismas actividades que esta, y sin embargo, o sea, y no se puede al revés. Esta no va a poder hacer las mismas actividades que esta, o esta tradicional. Jamás va a poder hacer lo mismo que la SOCOM. Y la SOCOM sí puede realizar las mismas actividades que la tradicional. Claro, no es tan delgada, no se le va a hacer esa pátina, que pues, a final de cuentas ahí sí ya no importa, pero en el desempeño, esta va a poder realizar un mayor desempeño que la tradicional. No por eso la tradicional es mala. Me encantan las tradicionales, tienen su
su aire al pasado, ¿verdad? Y son otro tipo de navajas. Por eso necesitamos como tener más claro para qué lo queremos. ¿Voy a querer esto para hacer bushcraft? No. Eh, pero para preparación de alimentos, para actividades cotidianas, sencillas, pues es muy adecuada. Por ejemplo, tengo aquí esta case, este es con la que abro cajas, sobres, etcétera. Y a mí me gusta mucho que tengan dos hojas, por lo menos. Bueno, en particular esas son las que me gustan, las Barlow, modelo Barlow en dos hojas o el Jackknife de dos hojas. Eh, ¿Por qué? Porque se le acaba el filo a una y tengo mi hoja secundaria de repuesto para trabajarla en el momento y no tener que parar y afilar. Entonces por eso me gustan con dos filos, con dos hojas. Entonces, lo que una navaja grande, lo que una navaja eh, más versátil desde mi punto de vista puede hacer, una más pequeña no lo puede hacer. Entonces, creo que eso lo dije medio confuso. La versatilidad de esta no va a llegar a la versatilidad de esta. Eso es lo que quiero decir. Los trabajos que puede hacer esta navaja no los puede hacer esta. Sin embargo, los trabajos que puede realizar esta navaja sí los puede hacer esta. Quizás no con la misma finura, pero sí los puede hacer. Por otro lado, esta Cold Steel, ya lo verán, pero es una de las mejores navajas en el mercado y en relación a calidad-precio. Muy, muy recomendable. Muy confiable y versátil, por eso lo menciono, porque es una navaja sumamente versátil y confiable a un muy buen precio. Y bueno, platiquemos ahora un poquito sobre la confiabilidad. ¿Qué nos va a dar la confiabilidad? Bueno, desde el nombre de una empresa, claro está, pero también ya sabemos que las empresas pues lo que quieren es vender y hay que poner en duda y hay que probar y hay que escuchar otras opiniones sobre las navajas, sobre los filos que vamos a usar, sobre para qué lo queremos usar. Vuelvo a repetir, si voy a usar esta navaja tradicional, es muy diferente el manejo de esta navaja a el manejo de esta otra, que pues son del tamaño, pero esta tiene un backlock, ¿no? Un midlock. Entonces, y un acero diferente que va a retener un poco más el filo. Entonces, la versatilidad y la confiabilidad va a depender de todos estos puntos, así como de la garantía. ¿Qué garantía de todas estas veo mejor ahorita? Hoy por hoy, la de la Sebenza de Chris Reed. Sé que es una navaja que me va a durar toda la vida. Sea porque por la construcción y tolerancias más exactas que de la NASA, según se dice, o bien por su garantía, que en el momento en el que la manden le van a hacer lo necesario para regresármela como si estuviera nueva. Y no solo eso, si tuviera que venderla, al siguiente o siguientes dueños también aplica esa garantía. A ese grado llega. Entonces, el desempeño, otro punto sumamente importante. El desempeño, pues necesitamos saber para qué vamos a ocupar nuestra navaja, nuestra herramienta. Si lo que buscamos es una herramienta versátil, pues yo me iría por una navaja un poco más sólida, un poco más fuerte, un poco más grande y que no tengan problemas en cargarla o en que a lo mejor se vea.
¿verdad? La discreción es otro punto que ahí a algunos les afectará o no. Yo ya saben que prefiero navajas grandes, puede ser una pues económica, más tipo la Rata o una Emerson, ¿no? De mis favoritas y sumamente sólidas y que también tienen una excelente garantía. Y el desempeño, estas, o sea, están probadas por el ejército, por grupos específicos y especiales del ejército. Entonces, ¿qué más que eso? Son navajas tácticas. Esta pues la sacaron creo que el año pasado el modelo. Y es un modelo más bien de cazador. Pero son navajas tácticas que ya lo mencioné en alguna en Instagram. Son más que eso. Cocinar con estas navajas por su filo es una delicia, es fantástico. ¿Qué podemos decir de la tradicional Bock 110? Que nos va a dar un excelente uso. O una Spidey Chef, ¿verdad? Que a pesar de que pues, es más diseño como para cocina, es una excelente navaja para EDC. Entonces, pero también va a depender mucho de los gustos, de lo que vayamos probando. Es muy importante el probar porque es a través de probar diferentes filos, diferentes aceros, diferentes ergonomías, ¿verdad? Diferentes estilos que vamos a ir aprendiendo, que nuestro gusto se va a ir refinando. Y más cuando si aprendemos a afilar y a darle su mantenimiento a nuestras herramientas, pues todo esto va alimentando nuestro gusto, va alimentando se me fue la palabra, pero nuestro gusto va mejorando. Y no me refiero nada más en cuestión de monetariamente, de cuánto cueste, sino lo que más va de acuerdo con uno. Cuando hablo de la búsqueda de Excalibur, en búsqueda de Excalibur, estoy hablando Excalibur, cada quien tiene un Excalibur diferente. Cada quien su katana, cada quien su tizona va a ser diferente. Porque somos personas diferentes, porque tenemos manos diferentes y nos van a acomodar de manera muy diferente por el contorno de nuestra mano, el tamaño de nuestra mano, la temperatura de nuestra mano. Entonces el desempeño pues va a variar mucho y sí es notorio. Una vez que uno aprende, sí se logra notar la diferencia entre un acero y otro. Tanto en el uso, me refiero a el desgaste, la fortaleza del acero, a la hora de que se nos vaya acabando el filo, cuánto dura y si se raya ese acero o tarda en rayarse, o bien a la hora de afilar ese acero, cuánto tiempo nos toma, si es más fácil o es menos fácil. Vamos a encontrar muchas inconsistencias y eso también tiene que ver con la mercadotecnia. Iniciaré, yo creo que en estas semanas, por ahí tengo pendientes un par de cursos, un curso o una serie sobre aceros y otro sobre afilado que me han y asentado de los filos que me han estado pidiendo mucho. Déjenme en los comentarios saber qué les interesa más para ver cuál lanzo primero. En fin, en cuanto a desempeño y en cuanto a Excalibur, como mencionaba, todos tenemos un Excalibur diferente. El mío no va a ser el suyo, por muchos motivos y razones, no solo la ergonomía o la forma de mi mano, sino por mi gusto, por lo que yo he encontrado en filos con
con pura curva. Por ejemplo, estoy fascinado con las curvas de las navajas o de los cuchillos. Por ende, por ejemplo, esta ahorita viene siendo mi Emerson favorita por esta curva tan agresiva y cerrada. Una chulada de navaja. O curvas muy sencillas, muy sutiles, ¿verdad? Materiales. Entonces, ahí va a definirse pues mucho. Y otra cosa que es importante aprender, diferenciar lo que es subjetivo de lo que es objetivo. No es lo mismo un acero al alto carbono, como aquí, este es stainless, a un D2, a un CTS XHP, a un 440, a un S35B, a un 154, un 204P, S30, BN, si es BN, sí es, no, S30B, siempre S30B. Entonces, no es lo mismo el titanio, que no se va a oxidar, o un excelente G10 que tiene una tracción increíble, a un FRN tipo FRN más liso, ¿no? A FRN con tracción, a la madera. Entonces, el desempeño va a variar mucho y es importante experimentar e ir probando nosotros. Por eso la variedad. Creo que es importante cuando tenemos este hobby y las ocupamos, usamos nuestras herramientas. Entonces, eso en cuanto al desempeño. Y por último, porque ya tenemos 27 minutos, pero un punto muy importante. Y ese punto es dónde está el disfrute. Y esto es algo que he venido aprendiendo con esto de la pandemia y el cambio de empleo y demás. Como les he mencionado, yo trabajaba todos los días en la naturaleza, todos los días usaba mi cuchillo o mi navaja, y por cierto, falta una más para hablar sobre este punto. Falta esta, así es, la Wallis. Qué aquelatosa. Pero esta navaja la usaba todos los días. Mis alumnos o muchos de mis alumnos fueron aprendiendo a usar una navaja con esta. La tenía que afilar todos los días. Todos los días. Y esta no era nada más de asentar el filo, sino esta se le tenía que dar una pasada por piedra. No recuerdo el acero, pero es un acero muy barato, muy de gama baja, y todos los días se tenía que afilar, pero la usaba todos los días, y eso es un gusto que no se puede reemplazar, por lo menos para mí. Ya no trabajo de esa manera, desafortunadamente, por el momento, y tengo muchas más navajas y cuchillos o filos. La fluctuación de mi colección pues varía, ahí dependiendo a lo que se tenga que vender y lo que se quede. Pero una cosa que extraño mucho es precisamente el poder usar mi filo como lo usaba en ese entonces, hace todavía en febrero de este año. Entonces, ¿dónde está el disfrute? Para mí, en usarlo, en usar mi herramienta, en tenerla que afilar, y así fue como aprendí a afilar, a sentar el filo, sacar mis propios asentadores, encontrar las pieles más adecuadas, más versátiles para los diferentes tipos de aceros.
Aprendí con esta también precisamente a dar mantenimiento y a mejorar el funcionamiento y el desempeño de mi herramienta, porque sigue estando mejor que cuando estaba nueva en cuanto a su desempeño, en cuanto a su funcionamiento. Entonces, y bueno, hay un disfrute también en la casa, ¿no? En buscar, en conseguir, en lo que llega. Estoy a escasas, a lo mejor 2 semanas de que llegue mi Hinderer. Y por fin, y bueno, no saben cómo he esperado esa navaja. Tiene más de 1 año y medio, quizás, no tanto, 1 año 3 meses que espero esa navaja. Y ahí también hay disfrute, el saber esperar, pero también hay otro tipo de disfrute, y ese es el ir conociendo nuestra herramienta. Por ejemplo, esta navaja desde que la vi me encantó. Amor a primera vista, por varias cuestiones. Y la conservo y me sigue encantando, pero esta fue a primera vista. Ahora, esta me ha tomado meses llegar al punto de poder decir sí. Esta es una chulada de navaja. Entiendo el por qué, lo aprecio y es una de mis favoritas. Algo que hace unos meses lo puse en duda, porque fue una trayectoria, fue un camino precisamente el ver si valían la pena estas navajas, si valían ese precio. Y después de varios meses puedo decir que ya se me fue el gallo. Puedo decir que sí lo vale. Y por ahí viene también la prueba entre las tres fuertes, ¿verdad? Entre la Trinidad de Hinderer, Sebenza y Strider. Pero entonces esta me tomó más tiempo, me tomó más estudio, me tomó más tiempo tenerla en la mano, observar, hacer algunas pruebas. Y qué decir de esta, que la primera la tuve que regresar porque venía con el Devil's Lock, que es cuando se atora demasiado y no es viable la apertura, o tenía que abrirlo con una moneda o con algo, bajar el liner lock para destrabarla porque se trababa. Y viene ahí el desencanto de la primera, y chin, si la primera viene así, no. Entonces, pero a final de cuentas, y chin, es naranja y se ensucia y es una chulada y me encanta, y nada más de verla, todos los días que la veo y digo, qué bonita navaja, qué bueno que me hice de esta navaja. Pero no todos los procesos son inmediatos, no todos los procesos son rápidos. Hay que entender eso. Es como en la educación y como en tantas cosas, ¿verdad? El proceso de un niño a otro va a variar, y el proceso de un acero a otro va a variar. De eso ya hablaremos. Pero es también como el proceso de cocinar un pastel o una carne. No todo se cocina al mismo tiempo, no todo se cocina con la misma temperatura. Entonces es lo mismo. Así es que el ser pacientes, el desarrollar el ojo, el desarrollar el gusto, la inteligencia en cuanto a nuestras herramientas, en cuanto a su uso, es vital. Por lo menos me refiero a vital en cuanto a
tener una buena colección o conseguir una muy buena navaja que a lo mejor podríamos deshacernos o podría deshacerme de todas, pero sé perfectamente cuáles son las 3 o las 5 con las que me quedaría, con las que apostaría que me van a durar toda la vida, o si no gran parte de ella, y que me van a dar el mejor uso posible de su vida, ¿no? De la vida de la navaja, y que puede ser renovada una y otra vez por la garantía. Son procesos, hay que entender, hay navajas excelentes de muy buena calidad, modernas, con muy buenos filos, y hay que entender que hay de todo y que hay, como las amistades también, hay amistades que son pasajeras, que son momentáneas, y hay amistades que van a durar pues toda una vida, ¿no? Entonces, y es maravilloso el trayecto, pero pues hay que irlo teniendo claro para generar menos expectativas y desilusiones y poder disfrutar de nuestros filos como cada quien lo disfrute. Yo, como bien mencioné, ¿dónde está mi disfrute? En poderlas usar, y cada vez que puedo en la jardinería o al tallar madera, las disfruto, o al cocinar. Entonces ahí lo tienen, tips para comprar una navaja o un cuchillo o un filo. Fin de la serie. Si tienen algo más, por favor coméntenlo. Y un gusto haber traído y platicado sobre esta serie con ustedes. Profesor EDC fuera.